todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Roxana Sepúlveda y soy presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Antes de comenzar, quisiera darles las disculpas pertinentes por el atraso en la conexión. Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, pero que ya fueron solucionados. Queremos agradecerles su interés por el webinar que se llevará a cabo en esta oportunidad. Y en particular, en esta oportunidad me toca presentar a quien va a moderar este webinar, que es el doctor Joaquín Montero, que es médico de familia, es médico internista también, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de la Academia Chilena de Medicina, Medicina, perdón. Es socio honorario de nuestra Sociedad Chilena de Medicina Familiar y además un activo integrante de nuestro grupo de bioética. Como directorio en particular, en esta ocasión estamos apoyando esta iniciativa que se ha gestado desde nuestro grupo de bioética y a quienes agradecemos enormemente su trabajo. El grupo de bioética es uno de nuestros grupos más importantes, con un trabajo activo y continuamente generando material y conocimiento desde nuestra disciplina, por lo que agradecemos muchísimo también su desempeño y esta iniciativa. Esperamos que como colegas, como profesionales de la salud, como público en general, esta instancia les pueda ayudar para que la decisión que se viene en los días más podamos tomarla de la manera más informada posible, de la manera más consciente, de la manera más adecuada y consecuente con nuestros principios y con lo que también creemos. Y de todas maneras, que este webinar, donde vamos a poder exponer distintas posturas y distintos antecedentes, les permita también tomar la decisión más adecuada. Les agradecemos nuevamente su atención y ahora le doy el paso al doctor Joaquín Montero. Muchas gracias, Roxana. Hola a todos. Es un tremendo... Me siento muy contento de estar hoy día compartiendo con las personas que ya voy a presentar, porque a pesar de todos los honores y las cosas que mencionó nuestra presidenta de la sociedad, para mí hay una cosa que es mucho más valiosa que todo eso, de todos los emeritajes y las cosas honorarias, es el agradecimiento de la familia, el agradecimiento a los enfermos cuando uno ha podido estar acompañándolos en su dolor, en su sufrimiento, en su angustia, viviendo el trance de la enfermedad. Y aunque también a veces hay momentos tristes, la posibilidad de estar con ellos en la compasión, acompañándolos en el sufrir, el reconocimiento de eso para mí es el premio más grande que uno puede tener. Partiendo de eso, y que soy un profesor viejo y un médico que lleva ya 53 años de servicio, frente a la nueva Constitución me pasó que los alumnos, mis alumnos, los médicos jóvenes con los que trabajamos, me preguntaban y yo no sabía qué decirles. No tenía palabras porque no se entendía. Habían problemas de legibilidad, de concordancia entre una frase, unos artículos con otros, y es por eso que me moví y propuse al Comité de Bioética de nuestra sociedad hacer este encuentro para aclarar qué significa, qué querían decir con lo que está escrito, que a veces no se entiende. Es por eso que va a iniciar este conversatorio Loreto Vidal, quien es abogada, es enfermera, también es colega profesional de salud, es académica y trabajó en la Constitución como convencional, y para ella va a inaugurar, digamos, estas presentaciones, digamos, dando cuenta, digamos, de qué fue lo que se quiso plantear en el fondo, digamos, de la Constitución en relación a los dos temas centrales, que eran lo relacionado a la interrupción voluntaria del embarazo y lo relativo a la eutanasia. Además están con nosotros Paulina Ramos, ella es docente de la universidad, es magíster en bioética, doctora en Derecho, o sea, una persona muy calificada, digamos, para poder llegar y tratar de entender mejor, digamos, lo que esto significa y el significado que esto tiene para el personal que trabaja con los enfermos, los profesionales de salud y los médicos particularmente. Son los que mayormente tienen que tomar decisiones en torno a eso. Y también está con nosotros el doctor Andrés Valdivieso, que es médico nefrólogo, es también experto en bioética
y tiene una larguísima experiencia en pacientes con enfermedades avanzadas o terminales, porque trabaja con pacientes en insuficiencia renal en diálisis. Así que yo les doy la bienvenida a cada uno de ellos y les deseo, digamos, que podamos compartir, mantener un clima, digamos, de entendimiento y de comprensión para ver si al salir de esta reunión somos capaces de tener palabras más claras y concisas, digamos, para darles aliento y ánimo a los colaboradores que trabajan con nosotros, que vale la pena entregarle la vida a los enfermos, servirle a los enfermos en los momentos más difíciles de su vida. Así que, Loreto, te dejo con la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias además por haber tenido la consideración de invitarme a este momento. Para mí es importante. Y bueno, yo creo que definitivamente esto me confirma que somos seres biográficos, ¿no? Y que nuestra biografía define las decisiones incluso que tomamos. Toda vez que cuando yo leo el texto y debo declararlo de inmediato, para mí es un texto casi autoexplicativo, ¿no? Un texto que no necesita ser muy explicado porque yo tuve la posibilidad de vivir el debate en la interna, ¿no? Puedo tener la historia fidedigna de cómo se discutió y de cómo llegamos finalmente a cada uno de los artículos que en algún momento efectivamente pudieran tensionar la discusión a nivel país, ¿no? Y creo que es importante señalar que esta es la Constitución, esta es la norma madre. Nosotros fuimos constituyentes y no fuimos legisladores de todo el cuerpo normativo que se viene para un posterior debate democrático, transparente y respetuoso. Eso le toca a los legisladores, eso nos toca a nosotros como comunidad, y ya verán ustedes en una presentación muy breve que haré, que de alguna manera, para quienes creemos efectivamente en el valor que tiene el diálogo deliberativo y respetuoso, también tomamos salvaguardas para aquello. Aprovecho de saludar a quienes acompañan también en esta presentación de manera muy especial a la señora Paulina Ramos, que debo decir, posiblemente cuando yo hago en este momento esta raya para la suma que uno hace de los momentos históricos de su vida, vendría siendo una de las personas más importantes que acompañó este proceso que tuve que vivir, una persona que, aun cuando tuviésemos diferencias, fuimos capaces de llegar a consenso y aunar miradas para el bien común que tanto necesitamos. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes algo que creo que pudiera, y espero que cumpla también el objetivo al final, ¿no? de un poco poner luces en lo que se viene. Bueno, aquí estoy yo en una de las sesiones. Efectivamente soy enfermera, abogada, magíster en bioética, dirijo una ONG que trabaja particularmente con un grupo extremadamente vulnerable e invisibilizado de manera histórica, cada vez menos afortunadamente, que son las personas en situación de calle, y representé durante el proceso constituyente al Distrito 20, que corresponde a Concepción y sus intercomunas. Bien, respecto de esto, nosotros tenemos acá algo que no es un tema menor, digamos, ¿no? Y cuando lo digo es porque aquí tenemos algunas de las directrices que se dieron para el articulado que a ratos pudiera, de alguna manera, prestarse para la duda o la confusión. Primero, yo siempre lo he planteado así: esta constitución, esta nueva propuesta, y lo digo también desde mi visión de abogada, ¿no? Cuando la leo y la releo todas las noches, porque todos los días tengo una pregunta distinta que me hacen, puedo dar fe de algo. Es altamente probable que no tenga la pulcritud jurídica que podría haber tenido si hubiese sido escrita por un grupo de expertos, por abogados constitucionalistas solamente. Puede que le falte pulcritud jurídica, pero de una cosa estoy absolutamente convencida: es que esta nueva propuesta está teñida de humanidad en todas sus formas posibles, porque recogió el sentir de una comunidad, porque incluso aquellos artículos que pudieran ser un poco más debatibles, bueno, fueron mandatados también desde nuestra comunidad, ¿no? Entonces, cito acá el artículo 16 que señala exactamente en qué se funda, ¿no? Este principio de supremacía constitucional va a respetar los derechos humanos. Y esto sin hacer distingo, ni en persona, ni en grupo, ni en autoridad, ¿no? Y esto es importante tenerlo bien claro, porque además hay una complejidad que yo creo que es importante también empezar a superarla, y es el hecho de que cuando uno mira el articulado de manera aislada, a ratos pudiera confundirse. No obstante aquello, recordar
que todos los artículos son interdependientes, que hay que comprenderlo a la luz de aquello. Eso es importante señalarlo. En el artículo 61, perdón, voy a tomar agüita porque me... Bien. Acá tenemos un artículo que es el artículo 61. Este artículo 61 ha generado bastante discusión, y en este momento tengo como, alguien me interrumpa que no puedo hablar, estoy con un problema para, voy a ver si puedo hacerlo. Esto que nosotros planteamos acá, básicamente es el reconocimiento que tanto los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no? Ahora bien, hay algunos que han intentado instalar que esta es una constitución, comillas, abortista. Se han escuchado cosas las más increíbles posibles, digamos, ¿no? Y en realidad, nosotros bien sabemos que ya tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y será nuestra comunidad la que en algún momento, a través de una legislación regulada como corresponde, definirá el cómo, el cuándo, los tiempos. Eso yo creo que es importante, ¿no? Es importante decirlo, pero acá esta es una demanda histórica y que yo creo que viene a resolver algo que no es menor, y es el hecho de que siempre hemos insistido en mirar este derecho con bastante sesgo, ¿no? Y de alguna manera posicionar a quienes están a favor o en contra como los buenos y los malos de la historia. Yo creo que nada tiene que ver con eso. Yo creo que aquí lo que importa es mirar y deliberar el contexto, es tener la oportunidad efectivamente de hacer uso de la autonomía y respetar, por supuesto, los principios y los valores que de manera individual cada uno de nosotros tiene, ¿no? Yo creo que eso es importante y eso debe garantizarlo el Estado. Y esa parte, digamos, fue la que nosotros tratamos de impulsar. Yo impulsé también esta iniciativa y estoy absolutamente convencida de que es un avance para las mujeres de Chile, es un avance para poder instalar de manera posterior un diálogo, como bien digo, respetuoso y deliberativo. Eso es lo que se señala en este artículo. Acto seguido me voy a referir a otro artículo, ¿no? Que es el artículo 68, que dice relación con la muerte digna. Decir que este artículo fue impulsado por las enfermeras y enfermeros de Chile y por un grupo también de convencionales vinculados al área de salud. Ahora, las enfermeras y enfermeros de Chile no estamos a favor o en contra de la eutanasia, ¿no? Lo que estamos señalando aquí es que sí tenemos que buscar la fórmula para tener derecho a una muerte digna. Y por esa razón es que en este mismo artículo anclamos el derecho a los cuidados paliativos. ¿Por qué razón? Porque ciertamente, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, debemos proyectarnos al futuro tratando de sacar aquella frase que es bastante dolorosa, que muchos de quienes hemos integrado equipos médicos, tenemos que utilizar en ocasiones, ¿no? Que es cuando uno tiene una persona que está en etapa terminal, hay un momento en ese trance, digamos, en que el equipo llama a la familia y le dice, bueno, ya no hay nada más que hacer, así que llévese a la persona a casa. Llévese a la persona a la casa, junto a una familia que está doliente, una familia que emocionalmente por lo general no está preparada, una familia que tampoco tiene la capacidad técnica, ni menos la infraestructura, para poder acompañar a la persona en el denominado dolor total que implica generalmente el término de la vida, ¿no? Entonces, el asegurar el derecho a los cuidados paliativos es un tema que realmente yo creo que es un gran avance. El acompañamiento y no morir en soledad es importante, ¿no? Entonces acá yo creo que ciertamente hay temas que van a ser de largo aliento, de larga discusión, pero tenemos que tener claridad que, querámoslo o no, van a ser temas que vamos a tener que discutir. El punto es, ¿cómo lo vamos a discutir?
cómo lo vamos a regular y finalmente cómo la ley va a tributar a esta propuesta constituyente, porque claramente nosotros tenemos un mandato, ¿no? Quienes trabajamos en salud, es proteger la vida, pero la vida no solamente tiene que ver con la vida del punto de vista sensitivo, también tiene que ver con la posibilidad de mantener el proyecto de vida y de alguna manera, alguna vez escuché una frase que me quedó para siempre, es, bueno, tener la posibilidad de morir, mi propia muerte y no la muerte de los médicos, que es a lo que históricamente nos hemos acostumbrado, ¿no? No es menor el hecho de que uno siempre, cuando tiene una persona enferma, le dice, ¿no? Al médico, no sé, usted, lo dejo en sus manos, doctor, haga usted lo que es. Bueno, eso tenemos que empezar a regularlo. Es decir, si yo tengo que subrogar mi voluntad en un otro, que sea con información, que sea con, bueno, con todos los elementos para tomar las decisiones, ¿no? Y yo creo que esto no tiene que ver, como en algún momento me lo señaló la doctora Ramos, no, esto no se trata ni de bondad ni de maldad, se trata de tomar decisiones que de alguna manera nos permita irnos reconociendo como parte de una comunidad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y como no tenía que quedar todo al azar, trabajamos arduamente, ¿no? Y agradezco a la doctora Nadal, a la doctora Ramos, para de alguna forma poner las salvaguardas. Y en esta misma Carta Fundamental tenemos instalados 2 artículos que son para mí los más hermosos del mundo, que son artículos que de alguna manera, y lo he declarado en conversatorios, si muero el 5 de septiembre después de aprobar esta propuesta, estoy convencida de que voy a morir plenamente feliz porque pude dejar, gracias al apoyo de muchas personas, instalado esto que de alguna forma se transforma en una verdadera herramienta para la paz. Instalamos el artículo 98, en el cual tanto la ciencia como la tecnología, sus aplicaciones diversas que están y que vendrán, se van a regir por principios bioéticos, de solidaridad, de responsabilidad, y todos aquellos que están declarados, entre aquellos la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, los que hemos conocido habitualmente, y todos enmarcados, ¿cierto?, también en los derechos humanos, de los tratados que también ya hemos firmado. Y sin quedarnos ahí, decidimos además promover e instalar la posibilidad de la conversación, la posibilidad de contar con un Consejo Nacional de Bioética como este órgano independiente, un órgano consultivo, un órgano que nos va a permitir reunirnos a debatir los temas y no solamente tomar posiciones contrapuestas, es decir, utilizar el método deliberativo para resolver los conflictos, y eso nos hace muchísima falta. Creo que en el proceso constituyente tuvimos pocas oportunidades para deliberar de manera profunda, por el tiempo que tuvimos y porque además los temas eran complejos, ¿no? En general los temas eran complejos. Entonces acá este consejo nos va a permitir justamente cuando tengamos que legislar, tener la posibilidad de que personas que tengan expertise en la materia, personas desde la sociedad civil, nos reunamos a conversar y podamos entregar orientaciones, ¿no? Respecto de cuál debería ser el cauce que puede tomar, porque al final del día, y eso es una realidad, las cosas no son blancas o negras, ¿no? Tienen tantos matices como la vida misma. Por lo tanto, para quienes escuchan, yo creo que hay una complejidad, ¿no?, que se nos presentó en este momento que viene, el 4 de septiembre, y es el hecho de que, y yo no me anticipé, pues ya no lo puedo hacer. Yo siempre digo, gracias también a la doctora Ramos, ya aprendí mucho de usted, doctora, se lo digo de todo corazón, tengo frases aquí, pero grabadas a fuego, ¿no?, que se transformaron casi en mi posibilidad de transmitir lo que quiero. Debimos haber, no dicho si queríamos aprobar o rechazar, ¿no?, porque eso nos pone en posiciones antagónicas. En realidad, lo que vamos a definir el 4 de septiembre es si estamos como país preparados o decidimos efectivamente pasar desde la competencia a la colaboración y pasar desde la sobrevivencia a la convivencia, una convivencia sana, respetuosa, compasiva, que pueda mirar las diferentes posiciones, que pueda considerar los contextos biográficos, y yo creo que eso nos debe importar, poder avanzar, por ejemplo, en temas como voluntades anticipadas, es decir, estar aquí en el siglo XXI con una realidad del siglo XXI y proyectado no solamente para el aquí y el ahora, sino que también
para las generaciones futuras. Así es que yo creo que siempre va a ser válido, ¿no? Y eso nos ha costado, ¿no? El que tiene la opinión distinta, el que no quiere, digamos, mirar este texto en profundidad, o que aún mirándolo en profundidad no está de acuerdo, empezamos a denostarnos entre nosotros, ¿no? Empezamos a ponerles etiquetas. Yo creo que eso no es bien. Yo creo que hay que respetar las distintas posturas, porque cada postura tiene una carga biográfica, una carga histórica y de contextos. Yo creo que eso es importante dejarlo en evidencia, y creo que para mí por lo menos estos dos artículos, ¿no? Y poco a poco se fue tomando cuerpo esto, porque al inicio nadie sabía de qué se trataba, y al final del proceso constituyente, entre comillas, voy a decirlo coloquialmente, lo in era estar a favor de la bioética, lo in era estar a favor de tener estos principios establecidos. Y luego en conversaciones posteriores con mis compañeros, algunos han dicho, ¿no? En reuniones y en conversatorios, bueno, esto como que no se le ha tomado el peso, ¿no? Como que no se le ha tomado el peso, pero vienen los tiempos en que sí lo vamos a hacer, porque no todo lo técnicamente posible, incluso lo legalmente permitido, es éticamente lo que como sociedad queremos darnos para esta convivencia sana y respetuosa. Es lo que quisiera aportar en los poquitos minutos que tenía. Yo podría hablar hasta mañana, doctor, hasta mañana, se lo aseguro, a la misma hora, pero quiero ser respetuosa con los tiempos para que podamos también tener la oportunidad de escuchar distintas posiciones, pero creo que es el tiempo de mirar en profundidad y de también comprender que al final somos comunidad, y en esta comunidad han habido históricamente posiciones que han sido invisibilizadas, porque a ratos es verdad, ¿no? Que a veces no hay ciego peor que aquel que no quiere ver. Es tiempo de ver la realidad de frente y de buscar alternativas, ¿no? Que nos permitan la sana convivencia. Es lo que podría aportar a este espacio de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Dejamos entonces a Paulina Ramos, a la señora Paulina, como ya la presentamos, para que pueda hacer el aporte del lado del derecho. Ella es doctora en Derecho. Paulina, te dejo con la palabra. Muy buenas tardes. Saludo en forma especial a la doctora Rosana Sepúlveda, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, al grupo de bioética de esta sociedad, en forma especial a la doctora Carmen Nadal, con quien tengo un especial afecto, al doctor Joaquín Montero, a quien lo encuentro un maestro, también debo un reconocimiento especial al doctor Valdivieso, con quien formamos parte del Centro de Bioética. Palabras especiales para la enfermera, abogado Loreto Vidal. Yo creo que nos une una relación de afecto por un amor grande a Chile. Quiero reconocer en forma muy especial el trabajo que dejó su corazón, su cabeza, para que resultara este trabajo de la Comisión Constituyente. Aquí hay un trabajo de muchos que no se ve, que yo doy testimonio de eso, y también doy testimonio del esfuerzo para instalar la ética en todas las políticas, y como decía, la bioética en la Constitución. Un esfuerzo realmente heroico que da cuenta de que hay mucho por hacer, y ella es una gran mujer. Muchas gracias, doña Loreto. Yo quisiera, siguiendo tomando la palabra de doña Loreto Vidal, decir, aquí no hay ni blancos ni negros. Como comentamos muchas veces, hablamos de una ética de la sobrevivencia a propósito de la pandemia, y tenemos que llegar a una ética de una vida buena en comunión. Aquí la ética del salvataje no existe, y aquí tampoco podemos hablar ni buenos ni malos. Lamento profundamente el tema de las polarizaciones. Yo creo que en el texto constitucional actual y en el texto constitucional que se nos presenta hay luces y sombras, y este es un camino, no es el punto final. Tenemos que ser, como dicen, autores y actores de búsqueda de caminos, no de polarizaciones. Ustedes en forma muy especial son
agentes de cambio y están a cargo de nuestra salud. Y la salud constituye no solo la salud de cada persona, sino también de la comunidad. Entonces, yo voy a tratar, mi posición es una posición de escribir, y después voy a un poco describir los fenómenos y vamos a... Primero punto, libertad y objeción de conciencia. Fines de la medicina, objeción profesional. Como todos dicen, la conciencia son creencias morales, pero también son creencias políticas, religiosas, que se fundamentan y nos autoidentifican. No son solo creencias morales. Nosotros somos seres históricos, sociales, marcados por nuestra biografía, como decía Loreto. Hay una autoidentificación base que conforma nuestra integridad moral y nuestro sentido de identidad personal. En este caso, el Estado, todos los estados deben garantizar las libertades, todas las libertades, pero cuando hablamos de libertad de conciencia, consideramos la facultad de conducir la vida según sus propias creencias y derecho a no ser forzado a actuar en contra de ella. Pero estamos hablando de conciencia como una de las bases de todas las libertades. Esta libertad de conciencia está reconocida en tratados y declaraciones de derechos humanos, está Perdonen, pero no escucho a Paulina. ¿Tenemos, doctora Paulina? ¿sí? Tuvimos pasó? algunos problemas en la anterior diapositiva y no logramos escucharla. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí en me esta misma, escuchan? muchas gracias. Ahora sí. Bueno, la conciencia la libertad de conciencia es la base de todas las libertades. Y se puede explicar como la facultad de conducir de cada uno de todos los seres humanos según nuestras propias creencias. Y las creencias, como digo, no son solo las éticas, son las políticas, son las religiosas, las que nos autoidentifican. Y el segundo tema, el derecho a no ser forzado a actuar en contra de ella. Esta libertad de conciencia está reconocida en el actual texto constitucional vigente y está reconocida en el texto que se somete a plebiscito. En la objeción de conciencia, ¿es un derecho autónomo? La objeción de conciencia en el sistema internacional no es un, ¿cómo se llama?, derecho autónomo. El objetor a todo esto para mí no es necesario tampoco que sea un derecho autónomo. El objetor se opone a cumplir un mandato atendiendo a sus valores. Ahora es muy importante, el proceso de discernimiento personal que lleva a ser objetor no puede ser escrutado por ninguna autoridad. Solo uno puede decir soy objetor de un mandato determinado. Ahora bien, el orden jurídico, todo el orden jurídico siempre hace primar la libertad de conciencia. Ahora, es un derecho absoluto y lo vamos a ver en materia de salud. ¿En qué se diferencia el objetor del servicio militar con el médico objetor? Primero, la integridad moral. Lo mismo, tanto el objetor como yo, como todos ustedes, tenemos una integridad moral. Esa integridad moral que yo delimitaba diciendo son nuestras creencias religiosas, morales, políticas, sociales, familiares, la tenemos todos. Pero aquí hay que agregar otro elemento que es determinante, los fines de la medicina. Cuando hablamos de fines de la medicina y lex artis, estamos hablando que esta es una disciplina que lo diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas que se ocupan del ser humano y de su salud. Por ejemplo, la psicología. Da siempre el ejemplo del cirujano que se diferencia del matarife, pero me retaron. Ahora eso es voy a ser más elegante. Fines de la medicina. Desde tiempos inmemoriales, los fines de la medicina han sido protección y cuidado de los pacientes, como lo dijo en otras palabras el doctor Montero. Y esto,
Hastings Center de Nueva York es uno de los más prestigiosos centros de bioética existentes en el mundo. El año 1996 se reunió los expertos de diferentes países del mundo para decir, oye, ¿qué ha pasado? Las preguntas que se hicieron, ¿qué lugar ha ocupado hasta ahora la medicina? ¿Qué dirección debería tener la medicina? Y entre todos lograron, y ¿cómo se llama? Los invito a ver el informe del Hastings Center. Ese informe es histórico, pero es base de la discusión que tenemos ahora. ¿Y cuáles son las acciones que tienen que ver con el fin de la medicina? Prevención de la enfermedad, alivio del dolor, asistencia a los enfermos y cuidado de los que no pueden ser curados. Evitación de la muerte prematura y velar por una muerte digna. Los fines de la medicina, estoy ocupando los términos de ustedes, los médicos. En el Código de Ética Médica, la Asociación Médica Mundial dice, vela con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El juramento hipocrático que hacen hasta el día de hoy es un juramento que no solo lo hacen en el centro de sus facultades de medicina, es un juramento hacia la sociedad. Y ese juramento tendrían que cambiarlo si cambian los fines de la medicina. Parte del juramento dice, no dispensaré a nadie un tóxico mortal activo, incluso aunque me haya sido solicitado por el paciente, tampoco daré a una mujer un medio abortivo. Lo que invito es a reflexionar sobre el informe del Hastings Center y también sobre la discusión del juramento hipocrático. La propuesta desde mía, que no voy sola, también va Navarro Valls y otros estudiosos del tema de la objeción de conciencia, que esta no es una objeción de conciencia. ¿Por qué? La negativa a realizar aborto no es una objeción en la medida que el médico opta por la regla general prohibitiva del aborto. No es que yo estoy objetando algo, es que esa está dentro de esta norma prohibitiva. Es una objeción propiamente profesional cuando el arte médico obliga a preservar la vida. Yo quiero dejarlo como pregunta, porque aquí no es los objetores contra, o sea, los buenos contra los malos. Yo creo que es el momento en que como sociedad volvamos a conversar estos temas. La pregunta es, ¿libertad y objeción profesional? A mí me duele andar como por objetores por la vida, pero también en una sociedad pluralista tenemos que buscar los caminos de encuentro, que son mucho más que los de desencuentro. Y las preguntas se las dejo a usted. ¿El médico podría negarse a ejecutar un aborto o la eutanasia por razones profesionales sin necesidad de proclamarse objetor de conciencia? ¿Será suficiente hacer notar que la muerte de una vida contraria es el fin de la profesión? Tendríamos que conversar, no, por favor, yo sigo diciendo, por favor, aquí no hay bueno ni malo, ético y no ético. Vuelvo al código, visito el código de ustedes, que el código del colegio médico, que dice y que se mantiene vigente: el médico a quien se solicitare prestaciones que vayan en contra de su conciencia o de su convencimiento clínico, podrá negarse a intervenir. Y por último, como comentaban, la ley de aborto, ahí se planteó la objeción, se reconoció la objeción de conciencia tanto personal como la objeción de conciencia institucional. Creo, y esto es lo que invito a que sigamos en el diálogo. No, aquí hay que buscar caminos de encuentro en el cual todos tengamos posibilidad de desarrollar nuestra vida, nuestra profesión por el bien común. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Quiero dejar entonces a ustedes, con ustedes al doctor Andrés Valdivieso, quien en su práctica profesional, digamos, le toca vivir muy frecuentemente esta situación, a su vez que él es docente, trabaja con residentes y trabaja con alumnos. Así que, doctor Valdivieso, queda usted con la palabra. Estoy
tratando de tener la pantalla bajo mi control para hacer los cambios. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar en esta reunión. Agradezco enormemente a la Sociedad Chilena de Medicina Familiar la invitación. Me siento además afortunado de conocer a Loreto Vidal, que tiene realmente el privilegio de haber estado como convencional, que es enfermera y además abogado, y estar junto a mi amiga Paulina Ramos, al doctor Montero, también por supuesto, y a Roxana y a la doctora Nadal, que han participado en la organización de esto, y también a Antonio, que gracias a él estamos realmente funcionando, de modo que no puedo dejar de negar eso. Me parece a mí esta una muy buena oportunidad para hablar de primero qué es la conciencia, qué entendemos por la conciencia. Para mí la conciencia es un juicio por el cual la razón discierne acerca de la moralidad de una acción, pasada, presente o futura, y en la medida en que reconozco eso, reconozco que la conciencia manda, prohíbe, alaba o remuerde. Me parece a mí que un ser humano normalmente sano no puede prescindir de la existencia de la conciencia. La conciencia no admite ausencia, siempre va a estar allí. No crea la ley moral, pero la aplica a una circunstancia concreta. Es decir, la conciencia decide, de alguna manera, remitiéndose, aunque no sea una reflexión demasiado profunda, a los criterios de lo que en ese momento ese ser humano considera bueno o malo. Admite grados variables de sensibilidad, oscila entre la conciencia escrupulosa, que es una perversión de la conciencia, todo es malo, a una conciencia anestesiada, donde podríamos decir cualquier cosa se permite. La conciencia, ciertamente, uno le gusta que esté en lo correcto, pero admito, por supuesto, la gran variabilidad según la educación y la cultura de la persona que está pensando lo que va a hacer. La conciencia puede ser, sin embargo, errónea, y con dolor comprobarlo después que ha tomado una decisión. Sin embargo, también esta conciencia errónea puede ser vencible con la educación, y otras veces es invenciblemente errónea porque no tenía los conocimientos suficientes para decidir bien, y en ese caso es completamente no culpable. Una conciencia, repito, invenciblemente errónea por falta de conocimientos no es culpable. Pero una conciencia que tiene la posibilidad de mejorar sus conocimientos, bueno, puede ser culpable. Y es por eso que a los médicos no nos juzgan solo por los resultados, sino que por las cosas que se esperan que nosotros podamos hacer cuando decimos que nos dedicamos a algo lo mejor que podemos. La conciencia debe seguirse siempre, pero es falible, se puede equivocar. Si fuese infalible y la conciencia de cada persona fuera realmente infalible, la verdad moral, si creemos que todavía vale la pena buscarla, se reduciría a la sinceridad de cada uno. En consecuencia, la conciencia no nos exime de buscar la verdad. Es condición necesaria, pero no suficiente entonces para que una acción termine siendo correcta. Se educa. Estoy muy de acuerdo con lo señalado por la doctora Paulina Ramos acerca de la distinción entre la conciencia del médico en cuanto realiza un acto médico o la conciencia del médico en cuanto es una persona. Yo puedo realizar muchísimos actos como persona, desde luego comer, ir a comprar o cualquier otra cosa, pero cuando realizo actos médicos me debo guiar por la lex artis. Es decir, aquellas normas que se consideran necesarias a seguir, basadas en la ciencia, en la técnica y también en la ética. La ciencia y la técnica hacen variar enormemente la lex artis. Ahora, uno se pregunta, ¿la lex artis prohíbe algo siempre? Y yo creo que sí. Puede que en esto discrepemos con las personas que se encuentran en este webinar, pero a mí me parece que torturar, por ejemplo, está prohibido siempre. Alguien dirá, es que torturar no pertenece a la lex artis. Ok, pero hemos conocido la participación de médicos en torturas. Hemos conocido la participación de médicos dando la muerte a una persona que lo pide. La objeción de conciencia es aplicable para estos efectos, tal como decía Paulina, tanto en cuanto entonces soy médico.
tanto en cuanto soy médico, pero podría uno, por supuesto, usar la objeción de conciencia para muchas otras cosas en cuanto soy persona. Como médico, no persigue el bien del objetor, sino que el bien del paciente. Al fin de la vida se plantea el problema de la eutanasia, y quisiera definirla para tener claro el concepto. La eutanasia es toda acción u omisión producida por un tercero con la intención de procurar la muerte, o sea, matar para evitar el sufrimiento de un paciente, y con el consentimiento de éste, cuyo caso se llama voluntaria, o el consentimiento de su representante legal cuando el paciente es incapaz de darlo, y en ese caso se llama no voluntaria. Los elementos básicos de la eutanasia son tres: la intención de matar a un tercero, segundo, para evitar el sufrimiento de ese tercero, y finalmente con el consentimiento del mismo paciente o de su representante legal. Este concepto es completamente distinto, si bien puede confundirse a las personas, con la proporcionalidad terapéutica. La distinción clave para esa variación es la siguiente. La distinción clave está entre el concepto de matar o el concepto de dejar morir sin la intención de matar. En este último caso, simplemente reconociendo que la naturaleza humana conduce finalmente a la muerte, reconociendo la finitud del ser humano. La proporcionalidad terapéutica obliga a discernir cada terapia y aplicar solo tratamientos que guardan una debida proporción entre los esfuerzos que se ponen para lograrlo y el resultado que se espera de ellos. Ese es el concepto fundamental, una debida proporción entre lo que se hace y lo que se espera que resulte. Cuando no se cumple esa debida proporción, estamos frente a una terapia desproporcionada, cuyo ejemplo extremo es el estúpido ensañamiento terapéutico. La proporcionalidad terapéutica rechaza el ensañamiento terapéutico y rechaza también la eutanasia. Pero en la proporcionalidad terapéutica no se da muerte a alguien. Sencillamente no se hacen ciertas terapias por considerarlas desproporcionadas, aunque el resultado natural de eso sea la muerte del paciente. Pero no se intenta la muerte del paciente desde el comienzo. La eutanasia tiene, naturalmente, argumentos a favor, que son en resumen tres. Se considera que cierta vida carece de valor. Lo puede considerar el paciente mismo o los que lo rodean. Se decide eliminarla porque se considera que ese es un acto de compasión. Y tercero, decidir esto es un acto legítimo de la propia razón del que lo está pensando. Esta última frase se refiere a la autonomía, al principio de la autonomía. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos para aceptar la eutanasia? Primero, no pertenece a la lex artis medica, porque me parece a mí que dar muerte directa a una persona no es lex artis. Y no lo es porque la vida es un bien humano básico. Para algunos, me incluyo, la vida no es necesariamente el bien máximo, porque para, por ejemplo, un creyente, la vida puede ser la vida eterna, puede ser un bien máximo, pero la vida es un bien humano básico. De él derivan un montón de otros bienes, por supuesto. El bien de la amistad, del trabajo, etc. Enseguida, el principio de autonomía per se no garantiza la bondad moral. De hecho, en una reflexión extrema me pregunto, ¿puedo apelar al principio de autonomía para destruir mi propia autonomía? Si el principio de autonomía fuera de tal magnitud importante, entro en una contradicción vital. ¿Cómo puedo yo, apelando a la autonomía, destruir mi propia autonomía? Para Immanuel Kant, en realidad, la autonomía es de enorme importancia, pero siempre y cuando uno obre del modo que la máxima que guía mi actuar se pueda convertir en ley universal. Ese es uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de la crítica de la razón práctica, la filosofía de Kant. Y para Kant, hacer lo que me dé la gana no es así nomás universalizable, porque habría que ver qué es lo que me da la gana. Entonces, me parece a mí que no se puede llegar y apelar o invocar a Immanuel Kant para defender la eutanasia. Compadecer, para mí, en cambio, es buscar el bien del otro, no solo hacer la voluntad del otro. Y para eso tengo que ponerme a conversar con el otro, que vamos a entender por su bien.
Es peligrosa además la aceptación de la eutanasia, y eso lo ha demostrado en las últimas 2 décadas la experiencia en Holanda, en Bélgica, en Suiza, porque el requisito del consentimiento se ha relajado. Y hay datos absolutamente publicados, revista New England, por ejemplo, de que se está haciendo también eutanasia sin consentimiento. En consecuencia, por estas razones que acabo de señalar, me opongo al inciso segundo del artículo 68 del proyecto de la nueva Constitución, pero solo al inciso segundo, que dice: la Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de la vida, porque considero que esa frase posibilita la eutanasia. Sin embargo, felicito a los constituyentes y me alegro enormemente de la incorporación de los cuidados paliativos por primera vez en la historia en una carta fundamental. Ahora bien, otra es mi esperanza y otra es mi tarea: encontrarle un sentido a la vida, acompañar y amarnos más y, como se ha dicho aquí, dialogar. Pero dialogar no es lo mismo que aceptar el relativismo, porque llega un momento en que una carta fundamental, que es el marco jurídico más importante para una comunidad, una patria, un país, tiene que tener algunas cosas que sean absolutamente claras y definitivas. ¿Cómo resolver el problema del final de la vida? ¿Qué es entonces buen morir? Bueno, cualquiera de nosotros desearía morir en paz, acompañado, sin dolor, sin sintomatología realmente angustiante, rodeado de la familia y habiendo dejado una huella en este mundo, en esta vida, habiendo dejado un mini legado que sea. Yo creo que el buen morir no se va a resolver simplemente más que con un trabajo de la sociedad en su conjunto, y eso significa educarnos todos. Lo primero y más elemental es respetar el dolor. Qué alegría escuchar a Loreto Vidal cuando, de la experiencia de enfermería, trasladándose a la experiencia del derecho, se ve que ella ha conocido el dolor de los enfermos y que lo respeta muchísimo. Pero eso es lo mínimo. Naturalmente eso no basta. Y tengo muy presente el devenir de pacientes con cáncer, que me ha tocado seguir hasta su muerte, devenir de pacientes urémicos, interrumpir las diálisis por considerarlas desproporcionadas, el seguir a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica con el esfuerzo gigantesco y el agotamiento terapéutico de la familia. De modo que hablo con cierta experiencia vivida, no solamente por lo que lee uno por ahí. Y el tema clave acá es darle un sentido a la vida. Y este sentido de la vida me parece a mí que no consiste solo en calcular su proporción de dolor y placer. Tampoco consiste en preguntarme qué espero yo de la vida, que es una pregunta legítima y absolutamente natural, sino que también en algún momento de la madurez del niño, del adolescente y del adulto, ¿qué espera la vida de mí? No solo qué espero yo de la vida, ¿qué espera la vida de mí? Si le he podido dar a la vida, podré decir como Amado Nervo: vida, todo me has dado, vida, todo te he dado, vida, estamos en paz. Lograr un buen morir, por lo tanto, es el trabajo, yo diría que de los cuidados paliativos, la psiquiatría y la ética médica, pero no cualquier cuidado paliativo, un cuidado paliativo integral. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran que el morir es un proceso normal. No buscan acelerar ni posponer la muerte. Ellos nacen directamente de una experiencia de amor que descansa sobre bases racionales. Es aquí donde lo racional y el amor se entremezclan, porque aliviar los síntomas, acompañar y dar consuelo se ha hecho por años, pero esta especialidad lo sistematiza, le da estructura, le da continuidad y dignifica el final de la vida. Quiero recalcar que es el amor y no la ciencia la fuerza que orienta la atención del paciente. La ciencia está empleada, en este caso, al servicio del amor y no viceversa. No el amor al servicio de la ciencia, aunque me encanta la fisiología renal, me encanta hacer clases de fisiología, pero la ciencia aquí está empleada al servicio del amor. Blaise Pascal, el famoso filósofo del siglo XVII, ya lo dijo: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Trabajar en cuidados paliativos provoca una alegría paradojal. Servir en los momentos en que más se está sufriendo, sin abandonar. La hemos experimentado, aplicándola también en pacientes en hemodiálisis crónica. Se sostiene en el no abandono, en el servicio honesto y en entregar una esperanza.
No una esperanza recuperativa, sino una que se centra en el ser, más que en el lograr, en enriquecer relaciones con los otros y en la relación con un ser superior, por ejemplo Dios. El valor de una cultura también se mide, se testea en el modo como valoramos al que sufre. Nuestra cultura tiene que madurar valorando al que sufre y no solo mirándolo, sino que dándole una vía de respuesta. El cuidado paliativo pertenece a esa cultura y debemos desarrollarla. Finalmente, amar, tal como dijo Humberto Maturana, es una emoción fundamental que funda lo social. Sin amor, el otro, cualquiera sea el otro, no tiene presencia. Y el otro lo tengo que no solo respetar, que es lo básico, sino que también amar y así hacer una sociedad más equitativa, más justa, que sea de verdad compasiva. Porque junto a esa frase de nuestro famoso Premio Nacional de Ciencias Biológicas, tengo naturalmente que poner, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a otros como yo los he amado, lo que dijo Jesús. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdivieso. Ahora entonces vamos a ofrecer el espacio para que se nos hagan llegar las preguntas a través del chat a Antonio Segovia. Antonio es el manager, community manager de la sociedad y nos está ayudando en la operación de este sistema. Así que aquí tenemos algunas preguntas ya aquí en el chat. La primera pregunta es para Loreto, parte del doctor Gustavo Vera. Dice, en la Constitución, ¿por qué no se incluyó el derecho a la vida del no nacido? ¿Ya? Ese es un punto muy importante que yo podría añadir una segunda cosa, porque finalmente queda la autonomía de la persona gestante, llamémosla en términos como lo dice el texto propuesto. Sin embargo, esa persona gestante puede ser una menor de edad y que además se le pone una traba a la interferencia de otros. Es decir, si los padres quisieran tener un decir, un participar en esa decisión, de acuerdo a lo que está establecido explícitamente en la Constitución, no podrían. Es complejo entender eso. Bueno, se da a la persona, al adolescente, digámosla, en términos que adolescente significa carente todavía de un juicio formado, ¿no es cierto? La capacidad de decidir sobre un ser vivo. Bueno, en relación a la pregunta, bueno, no sin antes, ¿no? Quiero antes de responder esa pregunta agradecer al doctor Valdivieso, decirle que hace 20 días cumplí 30 años como enfermera profesional y me dediqué particularmente 17 como enfermera de trasplante y diálisis. Por lo tanto, la cercanía al dolor, la cercanía incluso al dolor total, viene también de esa práctica en el área profesional. Respecto a la pregunta que me hace el doctor Vera, decir que hay que reconocer una cosa, ¿no? Este texto constitucional no nace de opiniones personales ni particulares, ni de visiones personales ni particulares. Cuando uno mira la historia fidedigna del articulado, se dará cuenta que muchas de las propuestas no llegaron a acuerdo porque el texto tenía que consensuarse. Entonces, eso, lisa y llanamente, no logró del punto de vista democrático lo que se requería, que era contar con 103 votos que pudieran plasmar en el texto constitucional particularmente aquello, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta más precisa que puedo dar y señalar que no obstante aquello, más allá de todo lo que se pueda señalar de este texto, no podemos olvidar que a la luz de las estadísticas, lo que está escrito acá se logró con el consenso de más de, en un promedio, 116 votos, habiendo una gran mayoría de artículos que se lograron con más de 132. Eso es la democracia participativa, ¿no? Representativa, perdón. O sea, cada representante ahí fue, entre comillas, la voz de aquellos que representaba. Y eso en particular, bueno, fue parte también de la discusión, pero finalmente, de alguna manera, ¿cierto? No logró contar con todos los votos porque también estábamos planteando aquí el tema de los derechos reproductivos, lo que puedo señalar y aportar además e invitarles a leer, ¿no? A razón del título de este webinar,
el artículo 67, que es bastante concreto y claro, como bien dijo la doctora Ramos, dice textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, de religión, de cosmovisión, y sigue ahí el articulado. Por lo tanto, yo creo que aquí están las herramientas, y creo que también, incluso desde el punto de vista interpretativo, podríamos mirar de diferentes posiciones el texto. Y yo creo que esa es la invitación, ¿no? Esa es la invitación. Por eso con la doctora Ramos, con la doctora Nadal, con la doctora Borges, nos ocupamos de dejar una herramienta para la deliberación posterior. Los bioeticistas de Chile, yo lo sé, no hicieron fiesta conmigo después que logramos pasar estos artículos al texto constitucional, pero estoy segura que en un tiempo posterior nos daremos cuenta del valor que esto tiene, ¿no? Porque si en algún momento, hace más de 16 años, instamos, el legislador le pide al Ejecutivo que finalmente le dé cuerpo al Comité Nacional de Bioética, alojado en el Ministerio de Salud, y nunca lo logramos, favorablemente ahora que el tiempo ya pasó y la bioética es una bioética global que no solamente atiende a los fines de la medicina, sino que también de la naturaleza, de los animales, bueno, de la sociedad en conjunto. Hay muchos temas que deliberar. Y yo creo que esa es la invitación, poner todas las posturas y no solamente aquellas que son personales y además academicistas, ¿no? Es tiempo de que la academia también abra el espacio a la comunidad y por sobre todo, cuando damos opinión, yo siempre digo esto, ¿no? A veces la gente se olvida de lo que uno dice, se olvida incluso de lo que uno hace, mas nunca se olvida de cómo un otro le hace sentir. Es importante decir que tenemos que escucharnos y cuando debatimos un tema, no olvidar que detrás de esa temática hay un rostro humano que lo sustenta, y ese rostro humano es el que debiera hacerse presente en cada discusión para ser un poco más compasivos, ¿no? Como bien dijo el doctor Valdivieso, para darle vida al sentimiento más movilizador, que al final del día es el amor, aunque muy pocos se atreven a decirlo. Por eso valoro muchísimo que usted se haya atrevido a ponerlo a la vista, porque hablar de amor es casi un poquito, no sé, es como raro, ¿no? Pero el amor es la única fuerza que nos moviliza y que nos hace finalmente más humanos, ¿no? Que es lo que en muchos aspectos nos falta. Así es que si no está en el texto es porque luego del debate no se logró efectivamente contar con los votos necesarios para plasmarlo en el texto constitucional. Esa es la respuesta que puedo dar a esa pregunta. Gracias. Gracias, Loreto. Gracias, Loreto. Oye, ha llegado otra pregunta del señor Alan Rojas. Dice, en la propuesta constitucional, ¿se consagra la objeción de conciencia? Esto lo está preguntando. Ahora, aparentemente había una intención, ¿no es cierto? Hubo una solicitud, que fuera una norma popular, pero no, hasta donde yo sé, no sé, te dejo la palabra. No, efectivamente hubieron propuestas en ese sentido, hubieron indicaciones también en ese sentido, más finalmente lo que se decidió por consenso fue dejar lo que acabo de leer, ¿no? El artículo 67, que habla más bien de la libertad de religión, de conciencia, y eso de alguna manera vendría siendo la posibilidad, bueno, y además, ni decir, ¿no? Para los bioeticistas que están acá, nos ocupamos de plasmar también los principios bioéticos, y la autonomía también guarda vínculo con aquello. Ahora, la doctora Ramos ahí también lo señaló, ¿no? Yo creo que sería bien bueno no andarse declarando objetor de conciencia, pero sí que es cierto que cuando mi objeción de conciencia de alguna manera limita o transgrede los derechos de un otro, tengo que ocuparme anticipadamente, ¿cierto?, de declararlo, y yo creo que eso también es válido. Pero de manera textual no está planteado, pero sí, desde mi perspectiva, lo menos de manera implícita en el artículo 67. Muy bien, no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna otra pregunta. Doctor, yo quiero decir algo, algo que me duele decirlo, pero debo decirlo. Dado que efectivamente tuvimos un pequeño retraso en la partida de esta actividad, yo tengo comprometido otro conversatorio a las 8 y avisé que iba a llegar con un desfase de 10 minutos. Por lo tanto, me voy a tener que retirar en unos minutitos más, pero voy a aprovechar hasta el último segundo para escuchar lo que podamos conversar acá. Y agradecer infinitamente la posibilidad de compartir con ustedes, por supuesto. ¿Alguien más?
No hay nuevas preguntas. Solamente me Perdón. quiero agradecerle a todos los participantes la generosidad que han tenido con su tiempo y el abrirse a poder dialogar y conversar sobre estos temas que son tan importantes y que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Loreto, muchísimas gracias por tu disponibilidad y haber compartido también tu experiencia. Así Doctor, también sí, perdón, doctor, quiero hacerle una pregunta a usted de manera, ahora yo voy a hacer la pregunta del público. muy bien. Usted partió, señaló, bueno, esto de las luces y sombras. Una constitución trae implícita la posibilidad de reformarla todas las veces que sea necesario, ¿no? Ninguna constitución está exenta de aquello. Solo miremos, ¿no? La que tenemos actualmente ha sufrido tantísimas reformas y ni siquiera eso ha dado resultado aparentemente, porque por eso llegamos a este nuevo proceso. Pero usted dijo, bueno, ojalá después de esta conversación uno pueda tener un poco más de luces que sombras. ¿Eso le pasó a usted? ¿Le sirvió un poquitito más? ¿Podemos seguir conversando para poder profundizar más en estas temáticas? Yo pienso que sí, pero requiere establecer algunas salvaguardas, creo yo, que no las... En este momento a mí me cuesta entender, por ejemplo, esta suprema autonomía de una persona por ser gestante, aunque sea menor de edad. Estamos dando un derecho a ser autónomo a una persona que todavía no es madura. Entonces, ese es un tema, digamos, que está establecido en una norma constitucional. Es decir, no sé cómo nos podríamos poner, porque quedó con el derecho pleno a tomar decisiones por el hecho de ser gestante, aunque sea menor de edad. Sabemos que los embarazos pueden suceder en mujeres de 10 años. Sí. Y que no pueden, de acuerdo a por qué lo establecieron en forma tan taxativa, que no puede ser interferida, digamos, dice ahí, por terceros. O sea, sus padres no tienen esa posibilidad. O sea, es una cosa que de verdad me cuesta, lo encuentro muy doloroso si yo estuviera en ese caso, digamos, tener que enfrentarme a eso y que la hija me haga ver, digamos, su derecho. ¿Ah? Entonces va contra la razón, va Sí, contra doctor, quiero hacer un punto ahí, porque si ustedes miran la historia, los debates, las actas constitucionales, ahí también está explícito, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Del punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? Se hace presente en el año 2012 en Chile, que de alguna manera cambia la mirada, ¿no? Respecto de este menor de edad, y reconocemos la denominada autonomía progresiva del menor maduro, que en buen romance, ¿no? Y eso nace desde una sentencia, ¿no? De la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde un niño de 11 años finalmente puede hacerse cargo y tomar la decisión de no recibir tratamiento para una leucemia recidivante. Bueno, eso quiere decir que finalmente, al parecer, ¿no? Y esa realidad que es conocida, ya estudiada, la autonomía progresiva, no está vinculada de manera expresa a la edad cronológica, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que también conversar respecto de aquello, pero yo, y tal vez por eso también con mucha alegría recibí esta invitación, creo que lo único que nos salva es el diálogo respetuoso, es el diálogo para ponernos de acuerdo y la posibilidad de considerar, lo voy a decir con mi cerebro sanitario antes de despedirme, este texto no es más que un esqueleto, ¿no? Y lo que tenemos que lograr construir para seguir avanzando en las nuevas décadas que vienen es un cuerpo. Y un cuerpo no es un esqueleto. Entonces, tenemos que empezar a ponerle vasos sanguíneos, vasos linfáticos, musculatura y finalmente ir dándole la corporalidad que necesitamos para disminuir las brechas de inequidad y para efectivamente pasar, voy a cerrar con sus palabras, doctora Ramos, porque me encantan, son como mi suerte de eslogan de la vida, desde la competencia a la colaboración, desde la sobrevivencia a la convivencia. Y con mucho orgullo, doctora Ramos, quiero que sepa que en un conversatorio el día de ayer, ¿no? Con vecinos de acá de mi comunidad, cité esto textual, tal cual, que lo he dicho muchas veces. Y un vecino me dijo, mire Loreto, quiero que sepa algo. Yo tenía dudas, ¿no? Pero creo que es importante que usted repita eso muchas veces, porque creo que es lo que más nos hace falta. Aquí no se trata de vencedores o vencidos, se trata de avanzar. Y en este texto hemos incorporado cosas que bien nos van a servir para lograr empezar a caminar hacia un mejor vivir. Es lo que puedo señalar, agradecer este momento muchísimo y toda mi disposición a seguir dialogando una y otra vez
y todo lo que sea necesario, ¿no? Para que finalmente logremos aquello que nos haga mejor como país, que para mí, en este año, es la llegada anticipada de la primavera para el 4 de septiembre. Muchísimas gracias por este espacio, gracias doctora Ramos, y gracias a todos quienes estuvieron aquí y que nos permitieron esta acogida. Me voy a retirar porque me están ahí llamando al otro conversatorio, bueno, pero muchas gracias de todo corazón. Muchas Adiós. gracias. Que vaya bien. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, Yo, cada vez doctor como- Montero, Perdón, Paulina. yo Adelante. tienes toda la palabra. quisiera, lamento que se haya retirado doña Loreto Vidal. Quiero reconocer, y eso es muy importante, yo trabajé con ella y con otros convencionales que siempre supieron cuál era mi posición sobre que una posición, el primer derecho, el derecho a la vida y el derecho a toda vida humana. O sea, eso no es cuestionable y lamentablemente aquí la interrupción del embarazo, cuestión que no está en ningún constitución del mundo, ni siquiera las constituciones últimas como derecho fundamental. Está las leyes de salud reproductiva son leyes, no están a nivel de derecho fundamental. Son lo primero, y eso muchas veces se lo planteé en la constituyente, y doy fe de que tanto la doña Loreto Vidal siempre estuvo abierta a conversar estos temas, sabiendo que de repente uno tiene ciertas diferencias de base. El segundo tema, que es muy importante, no porque no esté reconocido en un texto constitucional la objeción de conciencia, ella no existe. Basta la libertad de conciencia. Como derecho autónomo solo se ha consagrado en 7 constituciones y son constituciones de países, ¿cómo se llama?, no muy avanzados en la profundidad democrática. Yo quiero terminar agradeciendo una vez más la posibilidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Joaquín, doctor Montero. Adelante, doctor Sí, Valdivieso. muchas gracias. Yo también quisiera solo hacer un pequeño colofón. Yo lamento que en este proyecto de constitución no se haya reconocido la condición de persona humana a un embrión o un feto, de momento que se respeta a nivel constitucional el derecho a eliminar la vida de ese ser humano. Y tampoco lamento que no se haya actuado contra la eutanasia, tal como la he tratado de describir y explicar en la presentación de hoy, porque yo creo que dialogar es persuadirse mutuamente, dando razones, pero esa persuasión no puede ser infinitamente, tiene que tener un límite para que un texto finalmente se promulgue y se escriba. La democracia, claro, funciona con los votos y funciona con los acuerdos y el respeto de las minorías. A mí me parece que esos son graves defectos de este texto constitucional, el no darle la condición de persona a un no nacido y el favorecer o abrirse a la posibilidad de la eutanasia. Sin embargo, reconozco que otros artículos son buenos, reconozco el esfuerzo que se realizó y me siento, además, termino muy grato y contento de que me hayan podido invitar de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar a este conversatorio. Así que un abrazo a cada uno y me despido. Gracias a ti, Andrés. Bueno, yo quiero también terminar agradeciendo a todos ustedes que han participado acá, particularmente a los que tuvieron que presentar sus ponencias, a la doctora Ramos, al doctor Valdivieso, también a Loreto, y el trabajo que ha significado para la sociedad y a su presidenta, Roxana Sepúlveda, la doctora Sepúlveda, que ha permitido que esto suceda y pueda llegar, extender, digamos, esta conversación y que quede disponible. Supongo que va a estar disponible para seguir siendo vista a través del canal de YouTube. Y a Antonio, que nos ha ayudado en el manejo de toda esta tecnología. Y por cierto que a Carmen Nadal, quien es la directora del centro del grupo de bioética de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Así que muchas gracias
y les deseo lo mejor para todos ustedes. Hasta luego. Chao.